Hola, hola, queridísimos lectores Lerner. Hoy tenemos algo muy especial, como les habíamos contado. Vamos a hacer un pequeño especial sobre Montaigne, sobre los libros que hay de Montaigne, sobre las ediciones, y nos va a estar acompañando Fernando Galindo. Para quienes no conocen a Fernando, él es tallerista, conferencista, él es filósofo y aquí está Fernando. Y pues Fernando realiza una serie de talleres o cursos relacionados con filosofía, con autores, con historia. Bueno, en fin, tiene una variedad impresionante por si quieren visitar su sitio web. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien, gracias. Aquí tenemos ya Bueno, varias personas conectadas. Les estaba contando cuál es el plan. sí, claro, el propósito Bueno, que tenemos en bibliografías es tratar de tomar algunos de los temas muy puntuales y hacer preguntas sobre cuáles son las ediciones recomendadas, cómo comenzar en estas lecturas y, por ujú. supuesto, cómo engranar toda una serie de contenidos con sus preocupaciones e inquietudes como lector. Entonces, de eso trata lo que hemos pensado con Daniela y con la librería Lerner. Entonces, Daniela, Bueno, estamos a discreción. hoy el tema es Montaigne y a mí me gusta mucho porque Montaigne fue como una de esas primeras lecturas que yo tuve cuando me inicié, digamos, en la lectura del ensayo, cuando me empezó a interesar la filosofía. Entonces, bueno, aquí les presento esta belleza que tenemos acá. Sí, Esta es la edición de los ensayos de Acantilado. acá está. Esa misma. Ajá. Tienen los tres Hay una tomos. diferencia. Esta está en un solo tomo y la que está mostrándoles Daniela están en tres tomos. Es tal Ajá, cual. sí, Los pero sí ensayos está. fueron publicados, digamos, tomo tras tomo. Entonces, al final, en 1595 se publicaron todos, pero desde aproximadamente 1587 Montaigne publicó el primer volumen, más adelante el segundo y luego el tercero. Es importante Ujú. que usted tenga esto presente porque los puntos de vista de Montaigne van cambiando con el paso del tiempo. Es decir, Montaigne comienza a los 37 años a escribir sus ensayos. A partir de este tipo de ideas y de reconocimiento que va surgiendo con la obra, es cuando comienza a continuar, pero también añade correcciones. Entonces es importante que usted tenga esto presente, porque Montaigne siempre estuvo revisando su obra y hasta el último momento de su vida añadió una nota aquí o una nota allá. Hay varias ediciones de los ensayos, pero esta es una de las más importantes de todas, la que usted encuentra en Acantilado, ya sea en esta presentación o en la que les está mostrando Daniel. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Les muestro aquí el detalle de cómo vienen los tomos individuales. Son tapa rústica. ¿Mm? Eh, bueno, Montaigne viene en esta edición de ensayos completos. Hay otra edición de ensayos completos que viene en editorial Cátedra. En Cátedra vienen dos presentaciones, una que viene cada tomo digamos, las ediciones pequeñitas de Cátedra Universales, los blanquitos, que qué pena que no quedé en cuenta de traer uno acá para mostrárselos. Y la edición grande Cátedra Áurea, que son estos libros, pues bastante voluminosos, más o menos como por el estilo del que les mostró Fernando ahorita. Pues es básicamente la misma edición, solo que pues viene en una presentación que es la pequeñita y la grande. Ahora mismo no tenemos esa edición en Lerner, la de cátedras, y es la que les interesa. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros podemos traer libros por encargo desde España. Entonces, si alguien está interesado en la edición de cátedra de los ensayos, también se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto podemos hacer la gestión para traer una copia a Colombia. Las ediciones son muy diferentes, en realidad, porque esta edición, no les cuento, Montaigne siempre estuvo reescribiendo esto toda su vida. Esto no es inusual. Quien editó esto se llama Madame de Gournay.
Gournay fue la discípula feminista de Michel de Montaigne, fue su hija adoptiva y ella tiene un prólogo. Es una tristeza que ese prólogo, hasta donde yo sé, no esté traducido al español, donde ella habla de cómo conoció a Montaigne, de las conversaciones que tuvo, entre tantas cosas. ¿Dónde está lo interesante de la edición de Acantilado? Varios elementos. Elemento número uno, que mientras usted lee los ensayos, usted va a encontrar toda una serie de referencias que le van a indicar dónde Montaigne escribió esto, en qué época. Entonces dice, mire, este fue un añadido de 1595 y lo llaman C. Entonces le sale una letra en itálicas y uno dice, ah, esto fue una parte que Montaigne no escribió al principio. Y uno se da cuenta porque a lo largo de la escritura de la obra, Montaigne cambia de puntos de vista, por ejemplo, sobre la muerte. Tiene unas perspectivas que van cambiando. Entonces, un ejercicio, Daniela, muy interesante para nuestros seguidores de Lerner y demás, es contrastar ambas ediciones. La edición de cátedra es esta que está aquí también en Altaya, que es una colección que salió publicada hace mucho tiempo, que es justo la que tú hablabas de las dos presentaciones. Pero tú la comparas con esta, y aquí no te dicen a qué periodo perteneció determinado fragmento. Te dicen, mire, aquí va todo. En la de Acantilado, sí. Pero hay otras diferencias que son muy, muy curiosas en estas ediciones. A mí me gusta mucho la de Acantilado. El prólogo está muy bien. Pero es muy triste que ninguna de las dos recoja el prólogo de Gournay. De hecho, la que está en francés, aquí está, esta es Le Livre de Poche, tiene el prólogo de Gournay. Y el prólogo es precioso porque uno dice, esta señora es brillante. De hecho, algunas de las ideas del feminismo que ella está discutiendo ahí, uno las va a escuchar en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Yo no sé, Daniela, y eso habría que verlo más adelante, si en la colección de cátedra de feminismo está un texto sobre Gournay. Eso no lo sé hasta el momento. Sí, no. Pero entonces, por ahora, para decir varias cosas. La primera, cuando usted consulte su edición de los ensayos, por favor, tómese un trabajo, por ejemplo, en la librería Lerner, de abrir estos tomos, de verificar, número uno, si están las traducciones de las citas del latín. Hay algunas ediciones en que no. Entonces, tenga esto presente, que las traducciones del latín estén. Esto resulta fundamental. Lo segundo es que tenga un prólogo que le esté justamente contando las circunstancias históricas, políticas y demás, que esto llega a ser importante. Y también, ojalá, si a usted le encanta Montaigne, como es mi caso, que encontremos una edición que le vaya discriminando con cuidado la elaboración de cada una de estas piezas, que esto resulta, a mi parecer, muy grato para la lectura. Excelente, muchas gracias por la recomendación, Fernando, porque pues mucha gente no sabe, digamos, cómo son los procesos de estos libros y pues digamos que para un lector que quiera profundizar más allá en el pensamiento de Montaigne, esa parte es importante. Hablando de eso, les quería mostrar, no solo les vamos a mostrar libros de Montaigne, sino también libros sobre Montaigne. Este libro de Jesús Navarro Reyes, Pensar sin certezas, Ok. por acá, es muy interesante porque digamos que habla precisamente de que las ideas que presenta Montaigne no son algo fijo, ¿no? Sino que son precisamente volubles en el tiempo, y son prácticamente una conversación consigo mismo, que es algo de lo que él también en algunos ensayos como que nos dice, ¿no? Y bueno, pues este libro es muy interesante porque también nos habla de, digamos, de los aspectos políticos, de los aspectos sobre el arte, del lenguaje. Entonces, bueno, si alguien quiere acompañar su lectura de los ensayos con un ensayo crítico, no muy extenso, pero muy interesante, pues ahí está. Pensar sin certezas. Bueno, sabes que ese no lo conozco, pero me gustaría echarle un ojo porque el contexto histórico de Montaigne es muy importante. Y además lo que tú mencionas, Montaigne es escéptico. Por el escepticismo, uno entiende una corriente de filosofía que seguramente se remonta lo más perdido en el tiempo,
pero que algunos las sitúan en la época helenista, en el siglo III y siglo IV antes de Cristo. Y frente a esto, Montaigne va a tener incluso toda una consigna de decir, me abstengo a lanzar juicios definitivos. Que los demás digan de sus grandes verdades, de sus grandes propósitos, de cómo le leen la mente a Dios para decir qué es qué. Montaigne se esmera en contenerse. Entonces mira lo divertido, Daniela. El romanticismo odió a Montaigne. No fueron amigos de él porque el romanticismo es la exaltación, la euforia. Montaigne es, no, conténgase porque sus sentimientos no le revelan verdades, su razonamiento es muy incompetente y usted no es tan importante en el gran esquema de los acontecimientos. De hecho, si tú ves la carátula, por favor, muéstrales, Daniela, la carátula de acantilado de Montaigne. Están las frases que Montaigne escribió en las vigas. Porque en la torre donde Montaigne trabajó, súbela un poquito más. Ahí la están viendo. Esas frases que ustedes están viendo ahí, que Montaigne vivió en una torre, él va de 1533 a 1592, a los 37 años se dedica a estar en su torre, y escribe 50 y tantas frases en las vigas. Y una de esas frases es, me abstengo, me abstengo. Otra frase es, soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno. Otra frase es, Dios le dio al hombre el conocimiento para atormentarlo. Y Montaigne me diría, pero ¿por qué tiene las frases escritas en vigas? Dice, porque usted va a caer en la trampa de la presunción. Va a caer en la trampa de pensar que se las sabe todas. Va a caer en esas trampas. Entonces, recuerde eso una y otra vez. Entonces, para volver, ese título que nos estás ofreciendo, Daniel, del de pensar sin certezas, es que Montaigne nos está hablando de cómo para él lo importante es retratar el pasar. Dice, eso es lo que él quiere hacer. Que otros en los escolásticos y diferentes pensadores han dicho, esto es así. Montaigne no. Montaigne insiste una y otra vez en decir, mire, voy a contarle mi perspectiva, mi ángulo sobre la sexualidad, sobre los cojos, sobre la confianza, sobre la gloria, sobre los niños, dentro de tantos temas. Entonces, estas obras que exploran esto es para decir, usted sí puede pensar sin puntos fijos. Usted sí puede pensar por fuera de las teorías. Y Montaigne es, de todos los ejemplos, el mejor sobre eso. Hablando también un poquito de escepticismo, este libro justamente está intentando hablar, o más bien poner a dialogar el escepticismo de Montaigne con el mito de la caverna de Platón. Él dice, el autor, ¿no? El autor dice que Montaigne logra de alguna manera superar el mito de la caverna de Platón. Lo dejo ahí para los que quieran leerlo. Vale. Pero bueno, ahí está, por si les interesa el tema del escepticismo, pues también de hacerlo desde la perspectiva de Montaigne es una muy buena opción. Bueno, les quería mostrar una edición chiquita de uno de los ensayos de Montaigne, pues precisamente porque hay lectores que de pronto no se atreven de una con los ensayos completos, ¿no? Y también, pues, los textos de Montaigne son muy bonitos y son un muy buen regalo. Entonces, bueno, está esta muy bonita edición de Nórdica. Ah, eso es divino. Las ilustraciones de ese libro son preciosas. ¿Lo puedes abrir ahí? Sí. Esas ilustraciones son divinas. Montaigne es un lector muy particular. Montaigne decía que tenía pésima memoria. Todo el tiempo decía, mire, tengo pésima memoria, yo no me acuerdo de nada. Y en ese ensayo habla de cómo él es el dueño y señor de su biblioteca, que él heredó de su mejor amigo, Etienne de la Boétie, y que a partir de eso la explora una y otra vez, porque él está seguro, Daniela, que las ideas que él tiene, otros ya las dijeron mejor que él. Siempre. Entonces dice, Lucrecio dice, Séneca dice, Sutano dice, pero ¿por qué este afán por citar? Y él dice, pues que Séneca escribe mejor que yo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a darle la palabra a Séneca. Y es muy divertido porque adora, ya te digo, adora a Sócrates, adora a los escépticos, adora a Séneca, y le gusta un autor moderno. Dice, ese tal Giovanni Boccaccio me parece que hizo las cosas bien. Entonces, es como ese nuevo muchacho.
Y eso que Boccaccio es Mira de esta, 2 siglos atrás. Ahí están las vigas. las Por eso vigas, el sí. tema de las frases en las vigas es tan importante, porque hay varias ediciones que te muestran las frases que él usaba para remediar la presunción humana. Son muchísimas, son muy bellas las frases. Entonces, él habla sobre los libros, él habla sobre la lectura y él es un lector que entra, como tú bien lo decías, en diálogo. Siempre lo va a mostrar así. Ujú. Y siempre tendrá una actitud no de ser dócil a la lectura y decir, Aristóteles lo dijo, luego tiene que ser cierto. No, Montaigne se burla de muchos autores y va a decir, mire, aquí las embarradas abundan, pero en otras oportunidades va a darle la razón. Entonces, como tú decías, Daniela, yo creo que si alguien quiere comenzar por Montaigne, ese ensayo es muy bello, el ensayo Ujú. sobre la amistad. Hay otro ensayo que se llama De cómo filosofar es aprender a morir. Uy, ese es hermoso. Fue el Ese primero es que me leí además. hermoso. Uf. Sí. Entonces, hay otro titulado Sobre una costumbre de la isla de Zeus, que es sobre el suicidio. Y los ensayos, digamos, de mayor envergadura son los últimos. El último volumen es un volumen muy interesante que habla, a mi parecer, donde Montaigne está ya volando, pues, es el sobre la experiencia, sobre la gloria, sobre el arte de la conversación, entre otros. Entonces, para concretar, si usted todavía no quiere entrar a Montaigne, tiene este año entrar a Montaigne, hay varios caminos. Uno es, lea alguno de sus ensayos, no tiene que leerse todo el libro. Puede ser Si este, falla en ese puede ser ensayo, este. dime cuál es ese. Este es sobre el cuidado de los hijos. Es una edición chiquitita, como pueden ver, muy cuca. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, ese es el libro que él escribió dedicado a su papá, que el papá de Montaigne Mm. lo educó con un cuidado hermoso. Incluso contrató flautistas para que lo despertaran de niño. Y él va a hacer toda una reflexión sobre cómo es la educación. Entonces usted puede ver que Montaigne, hay ensayos que son únicos, hay otros, depende de sus circunstancias. Lo único que le puedo decir es, no se deje frustrar por un mal ensayo, porque tiene usted decenas más que vale la Ujú. pena investigar. Ahora, eso ya es el propio Montaigne, pero como le dije, de cómo filosofar es aprender a morir, de la soledad, de los caníbales, ahí tiene tres que usted no va a perder, que son grandes, grandes ensayos que vale la pena consultar. Y mira, les iba a mostrar este que es el último que nos queda. Entonces ahí verán si se, si se avispan los que nos están viendo. Este, este es una pequeña antología, bueno, ni tan pequeña, del ensayos de la tercera parte, que se llama El cuidado de sí, porque son, pues ese es el tema, digamos, que engloba estos ensayos. Entonces, el gobierno de la voluntad, de los cojos, de la fisionomía y de la experiencia. El de Ahí los está. cojos es una absoluta locura de ensayo. Es una locura de ensayo ese. Es el ensayo más demente de todos, porque uno no se imagina que Montaigne va a hablar de la sexualidad justamente con un título que se llama De los cojos, Sí. porque hay un proverbio italiano que dice que las personas que no que están cojas, sino que perdieron una pierna, cuentan con unas capacidades sexuales extraordinarias. Entonces Montaigne comienza a analizar esto. Sí. El proverbio es más o menos, quien no se ha acostado con un cojo todavía sigue siendo virgen. Es algo por el estilo. Entonces Montaigne dice, ¿de dónde salió esta idea tan demente? Y se pone a escribir sobre la sexualidad. Y Daniela, Ujú. yo no sé si tú los leíste todos, si o lo recuerdas. No, no, no leí Montaigne todo. va a hablar de todo. Es un autor del siglo XVI y te Ujú. habla de su comportamiento sexual, de su miembro, de sus formas de ir al baño, de las costumbres en esa índole. Uno queda diciendo, pero ¿cómo es que esto no lo censuraron? Y lo censuraron, pero Montaigne dijo, sí, señor, él habló con el Papa, yo lo voy a corregir. Y el Papa, ah, bueno, hijo mío, ve con Dios. Nunca lo corrigió. Y Quedó sigue eso con él. rondando por ahí. Y uno dice, pero este señor está hablando de unos temas y Ujú. cuando habla de su miembro, se detiene y dice, si estoy haciendo el retrato entero de mí, esta es la parte más importante o no. Y te cuenta. Ta, 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 ta. Y uno dice,
pero usted ¿cómo hace? Y esto es parte del encanto de leer Montaigne. Sí. Bueno, y bueno, les mostré algunas ediciones que vienen así como ensayos escogidos o antologías. Eh, tenemos, eh, aparte del ensayo que les mostré de la edición del fondo, el de Jesús Navarro, en Colombia también se han escrito un par de libros sobre Montaigne, producción local. Uno de la Universidad de Antioquia, ese lamentablemente ya no lo tenemos, pues como ustedes saben, la edición universitaria es muy fugaz en nuestro país, entonces cuando se acaban esos libros rara vez se vuelven a reeditar. Y otro que nos queda solo uno es este de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo no sé si ahí ustedes ven al derecho o al revés, aquí Estamos en viendo al este revés, momento. ahí se ve al revés. Ah, ok. No sé cómo arreglar eso, pero bueno, se llama Ética en Diálogos Modernos, los ensayos, ¿no? Bueno, entonces digamos que esto ya es más para lectores más especializados, que digamos que tengan un interés más académico, pero pues también vale la pena mencionar eso, que el pensamiento de Montaigne también ha tenido sus seguidores académicos aquí en Colombia. Y uno que de pronto no sé si lo tienes en el radar, en este librito que recoge algunos ensayos de Virginia Woolf, está justamente uno que El de escribió Montaigne, Montaigne. ella Ujú. adoraba a Montaigne. Yo creo Sí, que ella adoraba a Montaigne. Claro, es que ya te digo por qué es tan inquietante ese ensayo. Porque buena parte de lo que es la obra de Montaigne, y eso lo veremos en el próximo curso dedicado a Montaigne, tenemos la clase gratuita de ese curso de este martes en 8. Para quien se quiera conectar, en mi página de fernandogalindo.co puede encontrar toda la información y entrar a la primera ujú, conferencia que es dedicado a cómo se gestaron los ensayos. Pero en ese ensayo que tú nos recuerdas, en el de Virginia Woolf, uno encuentra que Montaigne es tan importante es porque su introspección no tiene parangón en la historia de la literatura. Algunos dicen que Proust le hace sombra, yo no sé, no entraría a juzgar acá. Pero muchos de los escritores entendieron de psicología fue justamente leyendo a Montaigne, mirando cuáles eran las contradicciones, los dilemas, los titubeos, la determinación, y eso Montaigne lo retrata con mucho cuidado. Entonces algunos decían, mire, yo no quiero saber tanto su idea del ser humano, sino quiero que alguien que lo retrate con tanta fidelidad, incluso en sus tonterías. Y Montaigne lo retrata incluso en sus tonterías y las demuestra. Entonces es muy divertido cuando uno lee, por ejemplo, al gran historiador inglés Edward Gibbon, el de la decadencia y ruina del Imperio Romano, y uno encuentra observaciones de Gibbon sobre Mahoma, por ejemplo, que son extraídas de Montaigne, de la forma en que Montaigne analiza el ser humano. Y uno dice, pero este señor, ¿de dónde sacó este entrenamiento psicológico tan increíble? No, hay una respuesta en Montaigne. Y no es porque Montaigne sea el pensador original, sino porque él tomó toda la antigüedad, tomó algunas cosas que le servían, otras no, e hizo ujú. una síntesis, Daniela. Y esto es quizá fundamental para muchos autores, encontrar obras que hagan síntesis de épocas. Por ejemplo, en literatura, La montaña mágica hizo una síntesis extraordinaria de una época y reunió Sí. miles de temas. Montaigne hace lo suyo en su entonces. Entonces, de repente uno dice, en mi caso como lector, yo quise entrar a la antigüedad, pero siempre me costaba mucho trabajo leer Aristóteles y todavía. Y de repente leí Montaigne y Montaigne fue como, me abrió las puertas a la antigüedad y me dijo, por aquí. Entonces leí Séneca, Lucrecio y otros tantos. Y dije, esta es Sí. mi ruta de entrada. Entonces vale mucho la pena tenerlo presente porque es un punto de síntesis de un periodo, uno. Como punto de síntesis también es una introspección como nadie la hizo. En este es fascinante. En el tercer tomo, este personaje, te digo nomás una cosa, Montaigne contrató a alguien para que vigilara cómo él dormía, para que le contara por la mañana qué movimientos tenía al dormir. Fue un pionero en los estudios de sueño. No, Sí, imagínate, y era porque uno dice, pero sí, ¿por qué? Dice, porque quiero pescar algo que esté ocurriendo dentro de mí, quiero advertirlo, porque él reconoció que hay una parte de nosotros que es manifiesta y hay otra oculta.
Él reconoció eso desde muy temprano y dije, quiero saber esta otra, quiero llegar a reconocerlo. Y uno decía, pucha, pero usted está en el siglo XVI. Y pues tú miras Sí. a la gente como Nietzsche o Schopenhauer, otros más, dicen, pucha, este tipo lo que logró fue excepcional. Entonces, cuando uno lo lee con mucha frecuencia, uno se da cuenta que él tiene unos apuntes de una vigencia única. Y porque tuvo la libertad, Daniela, de hacerlo. Porque no estaba atado a una escuela o a una corriente. Es muy divertido en ese sentido. Y por el tipo de educación que recibió también. El tipo de educación y también por algo muy, muy, muy particular. Porque él lucha contra la presunción humana como nadie. Porque la presunción humana es un Sí. tipo de miopía, en últimas. Mm. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Bueno, Quería agregar un par de cosas sobre libros. dime, claro que Eh, sí. tenemos todavía unos minuticos. Dale. Entonces, bueno, primero, para los que estén interesados, de pronto ya han leído los ensayos y bueno, hay un libro más de Montaigne que tenemos, que es el Diario de Viaje a Italia, Ajá. para los que tengan como intereses Ya te adicionales cuento. en seguir con la Ese, obra. ese libro es muy particular porque Montaigne no lo quiso publicar. Fue encontrado Ujú. en las ruinas pues, de su castillo en 1790 aproximadamente. Y ahí van a encontrar a otro Montaigne muy diferente. Porque ese viaje, Daniela, es una locura. Él vio un matrimonio gay en ese viaje y lo anota. Sí, entonces, dentro de las cosas que él dice, ve a una hermafrodita y anota. Entonces, pero no tiene la misma voz, o sea, no tiene la misma introspección. Es No, una crónica, exacto. Mm. pero no es tan usual tenerla presente, pero es muy extraña, muy extraña. Y él, él es un viajero como etnográfico, de eso trata ese libro. Correcto. Ese libro puede ser muy interesante precisamente para los que están interesados en este tipo de observaciones, ¿no? De perspectivas. Ujú. Y hablando de esto que nos decías, de que este fue un manuscrito encontrado, hay una curiosidad que, de nuevo, no lo tenemos en Colombia, pero si a alguien le interesa y Ajá. quiere pedirlo, hay una novela negra que se llama La Torre de Montaigne, que es como una especie de thriller de conflicto familiar, de que encuentran Ah, no el la conocía. manuscrito y bueno, ahí está, es una curiosidad también ahí como para los que quieran de pronto irse también por ese lado. Otros libros que no tenemos, pero que es posible conseguir si nos escriben, digamos, si nos contactan, por ejemplo, está La muerte de Montaigne de Jorge Edwards. Sí, ya te Eh, cuento. Esa es una novela que publicaron en Tusquets. Esa novela está muy bien para uno comenzar con Montaigne. Es muy ujú. amena de leer. Te cuenta la relación con Montaigne, con Enrique III, Enrique IV, si no estoy mal, la relación con Marie de Gournay. Esto es muy interesante. La de Jorge Edwards. Yo creo que vale la pena que la tengan presente. Si alguno de ustedes quiere leer Montaigne o les gusta Montaigne, esta novela es de lo mejor que ha salido de Sudamérica al respecto. Otra que yo encontré que podemos traer es libros recientes. El instante y la libertad de Montaigne de Rachel Baspalov, que entra como en diálogo con Montaigne y con las confesiones de San Agustín. Un poco más, digamos, temas específicos por ahí. Otro que podemos traer, que también está disponible por encargo, es Mi vecino Montaigne, de Juan Malpartida, y Un verano con Montaigne, de Antoine Compañón. El de Mi vecino Montaigne es como, también recoge como varias lecturas que han hecho varios autores de libros sobre Montaigne y lo recoge acá como en este ensayo medio eh, literario, ¿no? No es ensayo académico, sino más bien ensayo literario. Eh, y había uno importante que, ¿cuál era? Uno que es una biografía que tú me recomendaste, El de que la está Cotur. en Ariel, Ah, ya te digo, ese se llama Una vida de Montaigne. Una vida de Montaigne, sí, Sí, ese ese está muy bien. también
Está disponible para traer por encargo, por si Bueno, acaso. entonces, yo les cuento nomás para terminar, si usted quiere seguir con Montaigne, ahí tiene posibilidades. Hay un texto del cual Daniela no nos habló, pero que seguramente se consigue, sino que vive agotado, que es el ensayo de Stefan Zweig sobre Montaigne. Ay, sí, vive agotado. Vive agotado y hay una razón de ser, es una maravilla. O sea, si usted lo ve, por favor, léalo, vale mucho la pena. Stefan Zweig sobre Montaigne, uno. El otro es el de Jorge Edwards que Daniela nos contó. Esa novela también vale la pena y es una buena entrada a Montaigne. Estos dos. Luego usted va al tercer punto, que ya es leer al propio Montaigne, donde hablamos de algunos ensayos de cómo filosofar es aprender a morir, el de la soledad, o usted se puede ir a los demás ensayos. Entonces es importante tener esto presente. Ahora, en las ediciones de ensayos hay mucho de dónde escoger. La sugerencia es que usted se tome un rato en la librería para ver los estilos y trate de llegar a cultivar una virtud particular, la paciencia. Y acá será recompensada, porque Montaigne está escribiendo en el siglo XVI y hay algunos estilos que le resultan a uno muy ajenos, pero tan pronto uno cruza eso, se vuelve, como dice Orson Welles, uno de los mejores amigos de su vida. Otras dos recomendaciones para los que quieran entrar a la obra de Montaigne. Entonces, pues primero el curso de Fernando, que ojalá le echen una mirada a la clase gratis. Y otra opción que fue, digamos, por la que yo opté es ir leyendo los ensayos de los temas que me iban llamando la atención, ¿no? Entonces yo no he leído todos los ensayos de Montaigne, espero algún día llegar a hacerlo, pero es otra opción, ¿no? Ir viendo... Pero ¿sabes cuál es la trampa? Que es que los títulos no aluden a los temas. Es cierto, por eso tu clase puede ser muy útil en ese sentido. Por eso, el de los cojos, ¿quién se va a imaginar que de los cojos va a hablar de la sexualidad? Yo me lo encontré por pura chiripa cuando lo leí. Decía, de los cojos, y cuando leo esto, digo, esto está buenísimo. Sí. Por ejemplo, el de la costumbre de la isla de Zeus es sobre el suicidio. Apología de Raimundus Abunde, que es el ensayo más grande de todos, destroza cualquier presunción humana en sus 200 páginas. Y habla de los animales de una forma, Daniela, esto es hermoso. Ahí es cuando está, y ya con eso podemos terminar, la frase bellísima de Montaigne y su gata, que dice, cuando juego con mi gata, no sé si soy yo el que está jugando con ella o si es ella la que está jugando conmigo. Esta frase de Montaigne, hay blogs y hay hasta canciones, me imagino que se llaman La gata de Montaigne, es tan simpática por eso. Y uno dice, la reflexión sobre los animales de Montaigne, acá es increíble. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno puede leer los ensayos y siempre va a ser una sorpresa, porque además es un desvergonzado Montaigne, porque a mitad de camino le da por cambiar el tema y lo dice así abiertamente. ¿Sabe qué? Voy a hablar de otra cosa. Y uno, no, usted está hablando sobre un tema serio. Termina hablando por allá de Tácito o de alguien más. Entonces, es bien divertido porque si usted consulta a Montaigne con frecuencia, y yo creo que será el último autor que le va a decir a usted, léame todo y estúdieme con juicio. No, va a decir, léame de cuando en cuando que acá estoy. Sí. Ahora, si usted lo hace, se va a llevar una sorpresa. Es poco lo que le hizo al Papa, ¿no? Montaigne. Como que le dice, sí, y después sale con otra cosa. Es una locura lo del Papa. Y además que el Papa lo leyó y dice, mire, me gusta, pero no me... ¿Sabes qué fue lo que le dijo? ¿Por qué habla tanto usted de la fortuna? Hable de Dios. Y Montaigne, sí, yo cambio eso de inmediato. Y no lo cambió. No. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Daniela y todos, divertidísimo. Espero que nos sigan acompañando. Vamos a seguir haciendo este tipo de pequeñas conversaciones sobre bibliografías, entonces estén atentos. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Por ahí les adelanto que muy posiblemente hablaremos algo de Poe, Edgar Allan Poe. Entonces, para que esas son conversaciones de
de las bibliografías, de cuáles son las mejores ediciones, cómo comenzar. O sea, no estamos profundizando tanto en el autor, pero estamos entrando en los temas básicos para hablar de los libros, que es lo que más nos gusta. Recuerden que Las este próximo bibliografías. martes es la conferencia gratuita en fernandogalindo.com. Nos vemos entonces. Chao, Daniela. Chao.